Evangelio de la tempestad calmada. Marcos 4, 35, 41. Cuando llegó la noche de aquel día, Jesús miró a sus discípulos con la serenidad del que conoce el fin desde el principio, y les dijo con firmeza y sin temor: pasemos al otro lado. No había en sus palabras ningún atisbo de duda, solo una dirección clara, una invitación a cruzar el mar como se cruzan también las pruebas de la vida, con obediencia y fe. Entonces, dejando atrás a la multitud que lo había escuchado durante horas, lo tomaron tal como estaba, cansado y en la misma barca desde la que había enseñado, sin detenerse, sin buscar comodidad, y no iban solos. Había también otras barcas junto a ellos, como si muchas vidas fueran arrastradas también en ese mar que parecía en calma. Pero esa calma se transformó repentinamente. Se levantó una tempestad violenta, un viento que azotaba sin misericordia, y las olas comenzaron a chocar contra la barca con una fuerza brutal, como si el mismo mar quisiera devorarlos. La barca se llenaba de agua y el temor crecía en sus corazones. El caos reinaba sobre el agua. Mientras tanto, Jesús dormía. Dormía en la popa, recostado sobre un cabezal. Su paz contrastaba con el terror de sus discípulos. Dormía no porque no le importara, sino porque sabía que ninguna tormenta puede hundir al que está en las manos del Padre. Pero ellos, dominados por el miedo, lo despertaron con urgencia y con reproche. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Fue entonces que Jesús se levantó, no con prisa, no con angustia, sino con la autoridad de quien no solo camina sobre las aguas, sino que domina todo lo creado. Miró el viento y habló al mar como quien reprende a un ciervo rebelde. Dijo con voz firme: «Calla, enmudece», y al instante, como si las aguas reconocieran a su Creador, el viento cesó y se hizo una gran calma. El mar volvió a su estado de quietud, no solo por la orden de Jesús, sino porque en su presencia toda agitación pierde sentido. Entonces Jesús los miró y les habló no con condena, sino con una pregunta que corta más hondo que el filo de una espada. «¿Por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» No les pidió valentía humana, sino confianza en su presencia, porque tenerlo en la barca debería bastar, aunque las olas suban y los vientos griten. Ellos, todavía temblando, no solo por el mar que casi los traga, sino por lo que acaban de presenciar, se preguntaban unos a otros con asombro y reverencia: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?» Este evangelio es más que un milagro. Es una enseñanza profunda sobre la fe en medio del miedo. Es un retrato del alma humana frente al caos y del poder de Jesús para traer paz no solo al entorno, sino al corazón. Porque la verdadera tormenta no estaba fuera, sino dentro de ellos, en su falta de confianza, en su visión limitada, en su fragilidad. Y fue allí donde Jesús obró el mayor milagro: mostrarles que, aunque todo parezca desmoronarse, si Él está en la barca, la tormenta no tiene la última palabra. Evangelio de Jesús caminando sobre el agua. Mateo 4:22-33. Después que Jesús hubo despedido a la multitud y sus discípulos, lo vieron alejarse remando hacia la otra orilla. El viento se levantó y la barca, cargada por el oleaje, luchaba contra las olas. Eran cerca de la cuarta vigilia de la noche, cuando la oscuridad y el viento conspiraban para llenar de angustia los corazones de los que quedaban en la barca. Y he aquí que Jesús, caminando sobre el mar, vino a ellos. No flotaba ni nadaba, sino que avanzaba con paso firme como si el agua fuera tierra. Su manto ondeaba tras él y sus ojos reflejaban la calma de quien domina la tempestad. Al verlo, los discípulos quedaron aterrados, pensando que un fantasma se acercaba. Su grito de miedo rompió el silencio de la noche. «¡Es un fantasma!» Pero al instante Jesús les habló con ternura y autoridad. «Ánimo, soy yo. No temáis». Sus palabras atravesaron el estruendo del viento y llegaron al fondo de sus almas, recordándoles que la presencia del Maestro vencía todo temor. Entonces Pedro, impulsivo y valiente, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús lo invitó con un solo mandato: «Ven». Sin dudarlo, Pedro descendió de la barca y empezó a caminar hacia Jesús, no sobre la superficie del mar, sino sobre la fe, que brota cuando el corazón se fía del Hijo de Dios.
Cada paso era un acto de confianza. Cada vistazo al agua turbulenta un riesgo, que él estaba dispuesto a correr por alcanzar la presencia viva de su Maestro. Pero al sentir el embate del viento, su mirada se desvió de Jesús y se fijó en el agua embravecida. Entonces el miedo lo inundó y comenzó a hundirse. Alzó la voz con un susurro desesperado, que retumbó, más fuerte que el viento. «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús extendió la mano, lo sostuvo y, con voz suave pero firme, le reprochó su poca fe. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Pedro sintió al instante que no solo sus pies, sino todo su ser, eran levantados por la mano de Dios. Al subir juntos a la barca, el viento se calmó, y los que allí estaban se postraron ante Jesús, llenos de un doble temor: el temor reverente de quien ha visto lo imposible, y la adoración sincera de quien reconoce que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos y las veces que, al apartar la mirada de Cristo, comenzamos a hundirnos en la inseguridad. Nos recuerda también que la fe no es un escudo que impide la tormenta, sino la mano que se aferra al Señor cuando las aguas amenazan con tragarnos. En la barca de nuestra vida, las olas pueden azotar con fuerza, pero su presencia transforma todo riesgo en oportunidad de caminar sobre el caos con confianza. Evangelio de la Confesión de Pedro. Mateo 16, 13, 20. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, se detuvo para preguntar a sus discípulos, no con curiosidad académica, sino para revelarles el corazón de su misión. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El murmullo de las voces del mundo flotó en el aire. Unos decían que Juan el Bautista redivivo, otros que Elías, algunos que Jeremías o algún otro de los profetas resucitado en ceremonias de memoria. Jesús, en silencio, escuchó ese coro de conjeturas antes de girar hacia ellos y preguntar: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro, con la sencillez de quien ha visto la bondad de Cristo desde el primer instante, respondió sin titubeo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese instante, la atmósfera cambió. Jesús miró a Pedro con ojos llenos de luz y dolorosa anticipación de la cruz y, con voz que resonó como un eco de las promesas del cielo, dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Estas palabras no solo coronaron la fe de Pedro, sino que anunciaron la vocación de toda la comunidad a ser columna de la verdad, guardianes de la revelación. Allí nació la iglesia, no como institución de poder humano, sino como familia llamada a custodiar el misterio de Dios hecho carne. Nos recuerda que el reconocimiento de Cristo no es solo un conocimiento intelectual, sino una experiencia vivida que funda familias de fe y vence la muerte con la fuerza del amor divino. Evangelio de la Transfiguración. Texto ampliado. Lucas 9, 28-36. 6 días después de aquella confesión en Cesarea de Filipo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte apartado para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de semblante, resplandeció como el sol en su plenitud, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz misma, como si el manto de su humanidad fuera transfigurado en el fulgor de la divinidad. A su lado aparecieron Moisés y Elías, representantes de la ley y de los profetas, hablando con él de la partida que pronto cumpliría en Jerusalén. Pedro, aturdido por la visión, propuso construir 3 enramadas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, como si quisiera congelar en el tiempo aquel instante glorioso. Pero antes de que sus palabras quedaran dichas, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de ella con tal autoridad, que todo temor se mezcló con adoración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Al oírse esa voz, los discípulos cayeron rostro en tierra, temerosos, y Jesús se acercó, tocó sus hombros y los animó. Levantaos, no temáis. Cuando alzaron los ojos, solo vieron a Jesús. Aquella experiencia no fue un espectáculo para vanagloria,
sino un anticipo de la gloria de la resurrección, una fuerza reservada para sostenerlos en el valle de la pasión. Nos enseña que la contemplación de la divinidad no es para eludir el dolor, sino para adentrarse en él con la certeza de que la luz prevalecerá sobre las sombras. Evangelio de la Unción en Betania, Juan 12, 1-8. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde Lázaro vivía, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro estaba a la mesa con él. María, en un acto de intimidad y adoración, tomó un libra de perfume de puro nardo, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Después, secó sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del aceite. Entonces Judas Iscariote, hijo de Simón, que había de entregarlo, protestó con falsa indignación. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios? ¿Y se han dado a los pobres? Jesús, con voz suave y herida por la traición en germen, le respondió: Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros, pero a mí no me tendréis siempre. Este gesto de María anticipa el sacramento de la unción para el entierro y revela el centro de la verdadera devoción, no el cálculo racional, sino el amor que da sin medir, que se derrama sin reservas. Nos enseña a reconocer en Jesús la presencia que merece todo lo mejor, incluso cuando el mundo prefiera la seguridad de lo útil. Evangelio del Buen Samaritano. Ampliado, Lucas 10:25-37. Un intérprete de la ley, buscando justificarse, preguntó a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó la suma de la ley: amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Pero el hombre, con voz de retórica, inquirió: ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús relató la historia que quiebra toda excusa. Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado por ladrones, despojado y dejado medio muerto. Un sacerdote pasó de largo, un levita pasó de largo, pero un samaritano, extranjero despreciado, al verlo, se compadeció. Curó sus heridas con aceite y vino, lo llevó al mesón y pagó su cuidado, prometiendo regresar y cubrir cualquier gasto adicional. Al final de la narración, Jesús volvió la pregunta hacia el intérprete: ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? El hombre respondió: el que usó de misericordia con él. Y Jesús concluyó: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola es un llamado a la acción que desborda las fronteras de la identidad. ¿Y la ley? Amar no es un sentimiento, sino un paso valiente que acaricia las heridas de quien sufre, sin medir rituales ni prejuicios. Nos obliga a detenernos ante el dolor, a tocar donde otros rehuyen y a convertirnos en testigos del rostro compasivo de Dios. Evangelio de la Última Cena y el Mandamiento Nuevo. Juan 13:1-17. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora de pasar de este mundo al Padre había llegado, amó a los suyos hasta el fin. Durante la cena, el diablo ya había infundido en el corazón de Judas la idea de entregarlo. Jesús, sin reproche en los ojos, se levantó, tomó una toalla, ciñósela y, con un lebrillo lleno de agua, comenzó a lavar los pies de los discípulos, enjugándolos con la toalla que llevaba ceñida. Al llegar a Pedro, éste protestó: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Jesús le respondió: «Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo sabrás después. Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Ante su asombro, Pedro exclamó: «No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús replicó: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos». Concluida esta tarea, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis». Este evangelio redefine el poder como servicio, la grandeza como humildad, el amor como entrega hasta humillarse por el otro. Nos llama a imitar al Maestro,
a descender de nuestros tronos de orgullo y a encender comunidades donde la mayor autoridad sea la que acaricia las heridas, la que acompaña en la fragilidad, la que lava los pies sucios con ternura.